¿Qué tanto había de cierto en lo que ella declaraba sobre sí misma? ¿Cómo era su relación con su hermano? ¿Llegó a predecir su propia muerte? ¿Por qué algunos sostienen que no era de este planeta? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. Pocas cosas son tan controversiales para la opinión pública como la astrología. Día a día se elaboran miles de líneas que intentan echar luz sobre el designio y carácter de los individuos, basándose en el influjo que los astros pueden tener sobre nosotros. Desde siempre la humanidad se ha dividido entre quienes creen en el poder de los encargados de elaborar estas ambiguas profecías y quienes creen que el terreno está repleto de farsantes. Los astrólogos propiamente dichos también han sabido construirse muy dispares perfiles. Están quienes hacen gala de un poder casi sobrenatural y quienes entienden la astrología como una ciencia casi exacta. El personaje que hoy nos ocupa supo equilibrar ambas partes de la balanza. Se proclamaba portadora de una especie de don, pero a la vez alentaba el estudio concienzudo de todo lo relacionado con el tema que la apasionaba. Su hermano era físico y juntos elaboraron métodos donde lo riguroso y lo metafísico lograron una extraña y atractiva simbiosis. Su marcado acento europeo ayudó a otorgarle a su figura un aura de misterio que se volvería una marca registrada en los medios de finales de los 80 y los 90. Su vida, según sus testimonios, estuvo surcada por las más variadas experiencias paranormales e incluso su final quedó atravesado por un último enigma. Un enigma que comenzaría a forjarse el 15 de septiembre de 2013, el día que murió Lily Sullos. Aniko Szabó nació en Alemania. Es hija de húngaros y argentina naturalizada. Comenzó a dibujar y pintar desde muy joven con diversas técnicas. Sus obras representan paisajes urbanos de la ciudad de Buenos Aires y alrededores con un estilo naif y gozan de gran reconocimiento en el país. Pero la artista es portadora de otra particularidad. Fue quien recibió un mail que terminaría siendo en apenas unas horas replicado en diarios y noticieros. El mail lo había escrito Luis Sullos y no se trataba de una misiva en la que el hombre buscara intercambiar con ella opinión sobre algún movimiento artístico como solía pasar. Era un mail que traía malas noticias relacionadas a Lily. En el último tiempo Lily había sufrido un ACV. El accidente cerebrovascular había hecho que de pronto se la viera un poco más avejentada y cansada. Luis y Lily vivían juntos en una casa que, según allegados, estaba equipada en su gran mayoría gracias al ingenio de él. Sin ir más lejos, había hecho e instalado las cámaras que había en cada dormitorio. También se había encargado de la caldera y de una serie de aparatos que a veces solo él sabía para qué servían. Todo lo hacía en un cuarto al que llamaba laboratorio. Entre broma y broma decía que un día iba a construir una máquina para viajar en el tiempo. Era un hombre hermético, pero de semblante relajado, optimista. Sin embargo, aquel mail tenía un tono oscuro y hablaba de una drástica decisión tomada luego de que Lily sufriera en las últimas horas un segundo ACV. Una decisión a la que Luis describía como rápida y ruidosa. Aniko de pronto recordó algo. No hacía mucho, Lily le había dicho a ella y a otras amigas que no se molestaran en organizar una fiesta para su cumpleaños 85. Había dicho sin alarma ni dramatismo que no iba a llegar a esa edad. El comentario podía pasar como una acotación un tanto fatalista de alguien que había tomado perspectiva del paso del tiempo, pero adquiría nuevas dimensiones si se tiene en cuenta que quien lo pronunciaba era una persona que durante más de 50 años se había dedicado de algún modo a predecir el futuro. Aniko llamó a la policía sin dudarlo. Pero no nos adelantemos. Antes de saber con qué se encontraron los agentes al ir a la casa de los suyos, antes de saber qué cosas extraordinarias pasarían con la vivienda de los hermanos luego de su muerte, y antes de conocer el perturbador testimonio de una mujer que asegura que Luis y Lily eran en realidad seres extraterrestres de grandes escamas, es necesario que comencemos por el principio. Lenke Sullos, luego conocida como Lily Sullos, nació en Budapest el 27 de septiembre de 1928 y según contarían varias oportunidades, ese día hubo una influencia muy negativa de Urano en la región del mapa que a ella le tocó habitar en sus primeros años. ¿En qué había derivado aquello? ¿En mal humor generalizado?
No, en algo mucho peor. Lily siempre aseguró que todos los niños que nacieron ese día en el mismo hospital que ella murieron a las pocas horas. Desde ese momento quedaría claro que era especial, pero fue recién a los 6 años cuando empezó a manifestar pensamientos o vivencias poco habituales. En aquella ocasión sus padres la habían llevado al cine a ver la película Cleopatra. Al parecer, una escena del film había hecho que ella tuviera acceso a un recuerdo de una vida anterior. Había sabido sin más que había estado en Egipto. Unas semanas después, su padre había llegado a la casa con una radio nueva y la pequeña le había preguntado por qué mejor no había traído ese aparato rectangular en el que se podían ver las imágenes de las personas. La televisión aún no existía. Lily estaba segura de que ella la había predicho. También había predicho a Luis, que nació cuando ella contaba con 10 años. No solo le había dicho a su madre que quería tener un hermanito menor al que cuidar, también le había dicho que en su mente ese hermano ya existía y solo estaba esperando a que ella lo trajera al mundo. En 1944 los suyos emigraron desde Hungría a Alemania. Allí, Lily comenzó a cursar la carrera de medicina, pero problemas económicos habían hecho que no pudiera terminarla. Fueron dichos problemas los que sellaron el destino del clan. En busca de algún sitio donde poder abrirse camino, en 1948, Lily, de 19 años, llegó con su hermano a Argentina. La joven no tardó en conseguir un trabajo. Se dedicó a sacar fotos en fiestas y cumpleaños hasta que un día se enteró que una revista femenina buscaba una escritora para una nueva sección astrológica. Lily se presentó al puesto sin saber, o quizás sí, que estaba dando el paso que la llevaría a vivenciar una modesta pero concreta fama. Es necesario insistir en que todo lo que se conoce de la vida de Lily tiene varias aristas y versiones. Algunos creen que Lily promovía a propósito el debate y las contradicciones con afán de darle a su biografía un costado más interesante. Otros creen que el misterio es genuino. Lo cierto es que en 1960 Lily afirmó que había estudiado en una Asociación Mundial de Investigaciones Astrológicas, una entidad que decía ser dependiente de una facultad de astrología de Londres. Una facultad que nadie pudo rastrear. Así y todo, ella conocía a la perfección los métodos convencionales de la astrología. Pero no fue con este antecedente que Lily consiguió su primer puesto en una revista. Lo consiguió cuando les mostró a los directivos de la misma una serie de cuentos de ciencia ficción que había escrito por puro hobby. Eran cuentos donde quedaba en claro, por sobre todo, la gran imaginación de la mujer. Así empezó Lily a publicar como astróloga en Vosotras. También le fue que unos años después otros la solicitaron. Se hizo un lugar en las revistas Mía y Semanario, donde se desempeñaría hasta su fallecimiento. En 1976 publicó su primer libro de astrología y en 1984 comenzó a dar sus predicciones en la televisión. El furor fue inmediato. A su vez, como dijimos, Lily en sí misma era un personaje más que atractivo. Se había llegado a rumorear que era descendiente del verdadero conde Drácula. Aseguraba que había trabajado junto a la NASA en experimentos secretos. Contaba que había logrado curarse de un problema visual luego de toparse con un ovni y decía que vivía con duendes. La astróloga creía con fervor en la reencarnación y en el poder de la hipnosis regresiva. Fue una pionera en lo suyo y nunca abandonó su otra pasión, el género fantástico. Así publicaría ficciones como Algo se mueve en la luna y las aventuras de los lagarto gatos. Se la veía muy prolífica, pero con el paso de los años, Lily terminaría confesando que no hacía sola las cosas. Tenía la invaluable ayuda de Luis, al que muchos consideraban una suerte de científico loco. Lily llegaría a decir, por ejemplo, que gran parte de la labor matemática que significaba trabajar con la astrología la hacía su hermano, a quien presentaba como un ser repleto de los más variados conocimientos. Luis también la ayudaba con las terapias que programaba. Incluso los cuentos los hacían a dúo. Como él también era un virtuoso de los instrumentos, elaboraron discos cuyo fin era el de conectar a las personas con su vibración cósmica. El hombre era educado, tenía un refinado sentido del humor y era cierto que sus conocimientos eran de los más insólitos. También sus declaraciones. Siempre anunciaba estar tras otro posible invento o experimento que podía revolucionarlo todo. Los periodistas más malintencionados aseguraron sin pruebas que había una relación incestuosa entre los hermanos.
Los que creían que entre los suyos había una intensa relación psíquica repetían que ellos practicaban la telepatía. El público aprendió a ver a Luis como una extensión de Lili y para finales de los 90 era común verlos juntos a todo momento. Luego, había venido el primer ACV de la astróloga y la ordenada vida que llevaban se tambaleó. En el horóscopo publicado días antes de que su vida terminara, Lili había escrito: según las estadísticas policiales, la mayor cantidad de accidentes y crímenes ocurren bajo el influjo de la luna llena. El sábado 14 de septiembre de 2013 hubo una enorme luna llena. Había efectivamente un accidente y un homicidio en puerta. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Los efectivos tuvieron que violentar el portón para entrar a la propiedad ubicada en La Lucila. No tardaron en encontrar los cuerpos, Lili en un sillón de su cuarto, en medio de un charco de su propia sangre, su hermano tirado en la habitación de al lado con un revólver de fabricación casera en la mano. La causa quedó caratulada como homicidio seguido de suicidio. Quien presidió la investigación no dio vueltas cuando los micrófonos se abalanzaron sobre él. Dijo que era obvio que los hermanos tenían una especie de pacto. Esta versión quedaba avalada por el mail que la amiga de los suyos había recibido. En el mismo, Luis se mostraba afligido porque tras un nuevo derrame, Lili ya no podía moverse o hablar. Dejaba muy en claro que no estaba de acuerdo con la idea de internarla en un geriátrico. Liliana Celli, ahijada espiritual de la astróloga, remarcó que tanto Lili como Luis habían dicho en más de una ocasión que ninguno seguiría si el otro ya no estaba. Fue Celli quien también dio otra información clave. Luis tenía cáncer de próstata. Parecía obvio. Los suyos habían decidido no entregarse a las enfermedades que amenazaban con debilitarlos. El caso estaba oficialmente cerrado, pero algunos problemas recién empezaban. Cuando el chalet que habitaban quedó desolado, un grupo de vecinos hizo saber que de allí salía olor a podrido. Se especuló con ritos satánicos y sacrificios de animales. Una familia llegaría a mudarse aludiendo que sus hijos eran atacados por murciélagos que salían del abandonado inmueble. En el lugar también hubo usurpadores que se supone quisieron quedarse con la propiedad para revenderla con documentos falsos. Los mismos fueron desalojados. Según algunos rumores, los delincuentes se iban esposados, pero casi aliviados, sosteniendo que en el lugar había fantasmas que los estaban enloqueciendo. De un modo o de otro, todo lo relacionado a la mujer y su hermano empezó a entrar en el olvido. Hasta que en 2015 un testimonio extraordinario salió a la luz. El 16 de junio de 2015 se publicó un nuevo capítulo de un podcast de producción española titulado La Otra Historia, un programa dedicado a los misterios, la espiritualidad y las conspiraciones. El capítulo en cuestión se llamó Contacto ET. En el mismo, una mujer de unos 70 años llamada Agustina relataba su experiencia con lo que ella creía que eran seres de otros planetas o dimensiones. La mujer contó en el podcast que en su intento de dar sentido a aquellas peripecias se había acercado en una época a la reconocida Lili Suyos. No solo había impactado a Agustina el conocimiento que Lili y su hermano tenían sobre aquellos a los que llamaron los hermanos superiores de Júpiter. En determinado momento Lili y Luis le habían dejado ver por qué sabían tanto. Ellos mismos se habían despojado de sus atuendos humanos para mostrarse como realmente eran. Seres de ojos grandes, repletos de escamas y rasgos reptiloides. Consultada al respecto, la ya mencionada Liliana Celli solo atinó a mencionar que los hermanos suyos no eran de acá. Y remarcó que cuando decía acá, no se refería a Argentina. Hablaba ni más ni menos que del planeta Tierra. Dicha afirmación ya había sido hecha tiempo atrás por el reconocido ufólogo Fabio Serpa. Aniko Sabó, la artista con la que empezamos el relato, terminó siendo la administradora de los bienes de los suyos. La mujer logró contactar con unas primas segundas de los hermanos que vivían en Hungría. Pudo comprobar que una de estas chicas decía tener ciertos poderes y se autoproclamaba medium. ¿Acaso había en el linaje suyos algo fuera de lo común o, como dicen otros, fueron solo oportunistas con una gran capacidad para inventar historias? Hoy día, la casa donde vivían Lili y Luis pertenece a una familia que jamás alegó haber visto nada extraño allí.
Antes de morir, la astróloga reveló que deseaba traducir el borrador de su gran obra, a la que había titulado Nannar, la resplandeciente. Por ahora, dicha novela permanece inédita, y no son pocos los que suponen que quizás en esas páginas se encuentre oculto otro capítulo de la apasionante historia de los enigmáticos hermanos. Y hasta aquí el video del día que de hoy. Si les interesó, los invito a dejar su like, suscribirse y activar notificaciones. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón en este canal, y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que para Clarín.